Era una noche fría de noviembre en 1677, cuando Baruch Spinoza, el filósofo más peligroso de su época, yacía moribundo en su modesta habitación de La Haya. Sus manos temblorosas sostuvieron por última vez un manuscrito que había mantenido oculto durante años, un documento que contenía una verdad tan explosiva que podría destruir los cimientos mismos del cristianismo occidental. Los golpes desesperados resonaban en su puerta. La Inquisición holandesa había llegado finalmente para confiscar sus escritos heréticos, pero Spinoza ya había tomado una decisión que cambiaría para siempre la historia del pensamiento humano. Con sus últimas fuerzas, deslizó las páginas prohibidas entre las hojas de su obra maestra, la Ética, esperando que algún día, cuando los tiempos fueran más propicios para la verdad, alguien descubriera lo que él había encontrado sobre Jesús de Nazaret. Pero ¿qué había descubierto exactamente? ¿Qué verdad era tan peligrosa que había puesto en riesgo no solo su vida, sino el futuro mismo de la religión cristiana? La respuesta se encontraba en una red de manuscritos antiguos, evangelios prohibidos y testimonios secretos que Spinoza había conseguido a través de una red clandestina de eruditos que arriesgaban sus vidas para preservar el conocimiento auténtico. Durante décadas, estos hombres valientes habían trabajado en las sombras, copiando fragmentos de textos que la Iglesia Católica había declarado heréticos, reuniendo piezas de un rompecabezas que revelaría una imagen completamente diferente de quien había sido realmente Jesús de Nazaret. Isaac Orobio de Castro, el médico y filósofo judío que se había convertido en el corresponsal más confiable de Spinoza, había enviado desde Ámsterdam cartas cifradas que describían hallazgos extraordinarios. En una de ellas, escrita con tinta invisible, relataba cómo había conseguido acceso a la biblioteca secreta del monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, donde monjes coptos habían preservado durante 13 siglos manuscritos que la Iglesia romana había ordenado destruir. Pero ¿por qué la Iglesia había invertido tanto esfuerzo en ocultar estos textos? ¿Qué contenían que fuera tan amenazante para la estructura de poder que había dominado Europa durante más de 1000 años? Los documentos que Orobio describía en sus cartas incluían fragmentos de lo que llamaba los dichos ocultos del Salvador, un texto donde las palabras de Jesús sonaban radicalmente diferentes a las que se leían en los evangelios canónicos. En uno de estos fragmentos, preservado en copto antiguo y traducido al arameo, un discípulo preguntaba a Jesús: «Maestro, ¿cuándo vendrá el reino de los cielos?». Y la respuesta de Jesús era perturbadora. No vendrá observando signos externos. No dirán, helo aquí o helo allá, porque el reino de los cielos está esparcido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Estas palabras revolucionarias sugerían que Jesús no había predicado sobre un reino futuro o celestial, sino sobre una realidad presente que la humanidad simplemente no estaba percibiendo. ¿Pero qué significaba esto exactamente? ¿Cómo se relacionaba con la teología cristiana tradicional, que había enseñado durante siglos que el reino de los cielos era una promesa para después de la muerte? Spinoza comenzó a conectar estos hallazgos con su propia filosofía revolucionaria. Durante años, había desarrollado la idea de que Dios no era un ser separado y trascendente, sino que Dios era la naturaleza misma, Deus sive natura, como él lo expresaba en latín. Si los textos ocultos eran auténticos, entonces Jesús había enseñado exactamente la misma verdad, que lo divino no estaba separado del mundo, sino que era el mundo mismo comprendido correctamente. Pero la investigación de Spinoza reveló algo aún más perturbador. Los manuscritos mostraban que había existido una conspiración deliberada para transformar las enseñanzas originales de Jesús en algo completamente diferente. Esta conspiración no había comenzado siglos después de la muerte de Cristo, sino casi inmediatamente, con Pablo de Tarso. Los textos secretos sugerían que Pablo nunca había conocido personalmente a Jesús, y que sus cartas, que constituían gran parte del Nuevo Testamento, representaban una interpretación completamente ajena al mensaje original del Maestro de Galilea. Según estos documentos ocultos, Pablo había transformado las enseñanzas místicas y filosóficas de Jesús en una religión de salvación personal basada en el sacrificio y la culpa. Pero ¿cómo había logrado Pablo ejercer tanta influencia sobre el desarrollo del cristianismo primitivo?
¿Y por qué sus interpretaciones habían prevalecido sobre las de los discípulos, que sí habían conocido personalmente a Jesús? La respuesta se encontraba en la política del Imperio Romano. Los textos ocultos revelaban que las autoridades romanas habían visto en el cristianismo paulino una herramienta útil para controlar a las poblaciones conquistadas, una religión que predicaba la obediencia a las autoridades terrestrales y prometía recompensas en una vida futura. Era mucho más conveniente para el poder imperial que las enseñanzas originales de Jesús, que hablaban de despertar a una realidad divina presente y accesible a todos los seres humanos. Cuando el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea en 325 d.C., la transformación se completó oficialmente. Los textos que contradecían la nueva ortodoxia fueron declarados heréticos y condenados a la destrucción. Bibliotecas enteras fueron quemadas, eruditos fueron ejecutados, y cualquier vestigio de las enseñanzas originales de Jesús fue sistemáticamente eliminado. Sin embargo, algunos textos lograron sobrevivir, escondidos en monasterios remotos, enterrados en cuevas del desierto, o preservados en códigos secretos por comunidades que se negaron a abandonar la sabiduría auténtica. Durante más de 1000 años, estos manuscritos esperaron en la oscuridad, protegidos por hombres y mujeres valientes, que comprendían que estaban preservando algo infinitamente precioso. Spinoza había logrado reunir fragmentos de estos textos a través de su red de corresponsales. Además de Orobio de Castro, mantenía contacto con eruditos en Venecia, Florencia y hasta en el lejano Constantinopla, todos ellos participantes en una conspiración inversa. En lugar de ocultar la verdad, trabajaban desesperadamente por revelarla. Los hallazgos eran extraordinarios. Los textos mostraban que Jesús había sido profundamente influenciado por la comunidad esenia de Qumran, una secta judía que practicaba una forma de misticismo muy avanzada. Los esenios creían que cada ser humano poseía una chispa divina, que podía ser desarrollada hasta alcanzar la unión completa with lo sagrado. Esta no era una doctrina abstracta, sino una práctica concreta que involucraba técnicas específicas de meditación, contemplación y purificación interior. ¿Pero qué implicaba esto para la comprensión tradicional de Jesús como el único Hijo de Dios? Los textos ocultos sugerían algo radicalmente diferente: que Jesús había sido un ser humano que había desarrollado su potencial divino hasta la perfección, pero que este mismo potencial existía en todos los seres humanos. En uno de los fragmentos más impactantes, preservado en el llamado Evangelio de la Verdad, Jesús decía a sus discípulos: «Lo que yo soy, ustedes también pueden llegar a serlo. Lo que yo he realizado, ustedes también pueden realizarlo. La diferencia entre nosotros no es de naturaleza, sino de desarrollo. Yo he despertado completamente a lo que soy, mientras que ustedes aún sueñan con lo que podrían ser». Estas palabras transformaban completamente la teología cristiana. Si eran auténticas, entonces el cristianismo oficial había estado enseñando exactamente lo opuesto de lo que Jesús había predicado realmente. En lugar de presentarse como el único mediador entre Dios y la humanidad, Jesús había enseñado que cada persona tenía acceso directo a la experiencia divina. Los manuscritos también contenían descripciones detalladas de las técnicas que Jesús enseñaba para alcanzar esta realización. Incluían métodos de respiración, prácticas de atención plena, ejercicios de contemplación de la naturaleza y formas específicas de meditación sobre la unidad fundamental de toda existencia. Estas enseñanzas habían sido completamente eliminadas del cristianismo oficial, reemplazadas por rituales externos y doctrinas dogmáticas. Pero ¿por qué Jesús había desarrollado estas capacidades extraordinarias mientras otros no? Los textos sugerían que no había sido un accidente, sino el resultado de años de entrenamiento intensivo con maestros esenios y posiblemente con sabios de otras tradiciones. Había evidencias de que Jesús había viajado extensamente durante los años no documentados de su juventud, estudiando con maestros en Egipto, Persia e incluso en India. Uno de los documentos más fascinantes era una carta atribuida a José de Arimatea, donde se describían conversaciones privadas que había tenido con Jesús sobre la naturaleza de la realidad. En estas conversaciones, Jesús explicaba que lo que las personas llamaban milagros
eran simplemente demostraciones naturales de capacidades que se desarrollan cuando uno comprende profundamente las leyes que gobiernan la existencia. Cuando calmo la tormenta, explicaba Jesús según este texto, no suspendo las leyes de la naturaleza, sino que trabajo en armonía con ellas. He aprendido a percibir los patrones sutiles que preceden a los cambios atmosféricos y he desarrollado la capacidad de influir sobre estos patrones a través del poder de una mente completamente centrada y unificada. Esta explicación revolucionaria de los milagros eliminaba todo elemento sobrenatural, pero paradójicamente hacía que los logros de Jesús fueran aún más extraordinarios. En lugar de ser un ser divino que suspendía las leyes naturales, había sido un ser humano que había comprendido estas leyes tan profundamente que podía trabajar con ellas de maneras que parecían imposibles para la mente ordinaria. Pero ¿qué pasaba con el milagro más importante de todos? La resurrección. Los textos ocultos ofrecían una interpretación que era simultáneamente más radical y más esperanzadora que la doctrina oficial. Según estos documentos, la resurrección no había sido la reanimación de un cadáver, sino la demostración de que la conciencia humana, cuando está completamente desarrollada, trasciende las limitaciones de la muerte física. Los manuscritos sugerían que Jesús había logrado lo que los esenios llamaban la victoria sobre la muerte. No la inmortalidad del cuerpo, sino la realización de que el aspecto más esencial de la identidad humana es eterno e indestructible. Las apariciones post-resurrección fueron descritas como manifestaciones de esta conciencia liberada, capaz de comunicarse con sus discípulos de maneras que trascendían los canales sensoriales ordinarios. Esta interpretación tenía implicaciones extraordinarias. Si era correcta, entonces todos los seres humanos poseían la misma naturaleza eterna que Jesús había realizado completamente. La muerte física era real, pero no era el final absoluto de la existencia consciente. Lo que realmente moría era solo la identificación limitada con el cuerpo y la personalidad, mientras que la conciencia esencial continuaba existiendo. Spinoza encontró en estos textos la confirmación perfecta de su propia filosofía. Durante años había desarrollado la idea de que los seres humanos poseían tanto un aspecto temporal y mortal como un aspecto eterno e inmutable. El aspecto eterno era lo que él llamaba la mente eterna, la capacidad de conocimiento y comprensión que participaba directamente en la naturaleza infinita de Dios, Setana. Pero ¿cómo habían logrado los padres de la Iglesia transformar estas enseñanzas sublimes en la doctrina del pecado original y la salvación exclusiva a través de Cristo? Los manuscritos revelaban que había sido un proceso gradual pero sistemático, que se había extendido durante varios siglos. Primero, las enseñanzas prácticas sobre el desarrollo espiritual fueron eliminadas y reemplazadas por rituales externos. En lugar de enseñar a las personas cómo despertar su propia naturaleza divina, la Iglesia estableció sacramentos que supuestamente conferían gracia desde el exterior. Segundo, la imagen de Jesús como maestro y ejemplo fue transformada en la de un Salvador único e irreemplazable. En lugar de mostrar el camino que otros podían seguir, se convirtió en el único mediador posible entre Dios y la humanidad. Tercero, las enseñanzas sobre la presencia inmediata de lo divino fueron reemplazadas por doctrinas sobre un reino celestial futuro. En lugar de despertar a la realidad sagrada del momento presente, los cristianos fueron enseñados a posponer sus esperanzas hacia una vida después de la muerte. Cuarto, la comprensión de Dios como la realidad inmanente en todas las cosas fue sustituida por la imagen de un Dios trascendente y separado, que gobernaba desde fuera del mundo natural. Estos cambios no fueron accidentales, sino que respondían a necesidades políticas muy específicas. Un cristianismo que enseñara que todos los seres humanos tienen acceso directo a lo divino sería imposible de controlar institucionalmente. Un cristianismo que prometiera recompensas futuras en lugar de liberación presente sería mucho más útil para mantener el orden social establecido. Los manuscritos también revelaban que había existido una resistencia considerable a estas transformaciones. Comunidades enteras de cristianos primitivos se habían negado a aceptar las nuevas doctrinas, manteniéndose fieles a las enseñanzas originales de Jesús. Estas comunidades fueron declaradas heréticas y sistemáticamente perseguidas hasta la extinción.
Los gnósticos, los montanistas, los cátaros, los bogomilos, todos estos grupos habían preservado elementos de las enseñanzas auténticas de Jesús, y todos habían sido brutalmente reprimidos por la Iglesia oficial. Sus textos fueron quemados, sus líderes ejecutados y sus comunidades dispersadas. Solo fragmentos de su sabiduría lograron sobrevivir, escondidos en lugares remotos o transmitidos oralmente a través de linajes secretos. Pero ¿por qué estos grupos representaban una amenaza tan grande para la ortodoxia cristiana? La respuesta era simple. Porque enseñaban que la experiencia directa de lo divino era posible para cualquier persona sincera, sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Esta enseñanza amenazaba directamente el monopolio espiritual que la Iglesia había establecido sobre las conciencias europeas. Uno de los textos más extraordinarios que Spinoza había conseguido estudiar era el llamado Evangelio de María, atribuido a María Magdalena. En este documento, ella describía enseñanzas privadas que había recibido de Jesús sobre lo que él llamaba los misterios del reino interior. Según este texto, Jesús había enseñado técnicas específicas para acceder a estados expandidos de conciencia donde se podía experimentar directamente la unidad con lo divino. Estas técnicas incluían formas avanzadas de meditación, contemplación de la luz interior y métodos para trascender las limitaciones de la mente ordinaria. Pero lo más revolucionario de este evangelio era que presentaba a María Magdalena no como una pecadora arrepentida, sino como la discípula más avanzada de Jesús, aquella a quien él había confiado sus enseñanzas más profundas. El texto sugería que Jesús había reconocido en ella una capacidad especial para comprender y transmitir la sabiduría espiritual. ¿Por qué entonces la tradición cristiana había transformado a María Magdalena en una prostituta arrepentida? Los manuscritos sugerían que esto había sido parte de una campaña deliberada para eliminar cualquier evidencia del papel prominente que las mujeres habían jugado en el cristianismo primitivo. Los textos ocultos mostraban que el movimiento original de Jesús había incluido muchas mujeres en posiciones de liderazgo espiritual. Había profetisas, maestras y guías espirituales que habían transmitido las enseñanzas directamente desde los primeros días después de la crucifixión. Pero cuando el cristianismo se institucionalizó bajo el Imperio Romano, esta inclusión de las mujeres se volvió problemática. La estructura patriarcal romana no podía aceptar mujeres en posiciones de autoridad religiosa, y gradualmente todas estas figuras femeninas fueron eliminadas de la historia oficial o transformadas en roles subordinados. Spinoza comprendió que estos hallazgos tenían implicaciones que iban mucho más allá de la historia religiosa. Si las enseñanzas originales de Jesús eran como las describían los textos ocultos, entonces prácticamente toda la teología cristiana y judía estaba fundamentalmente equivocada. La imagen tradicional de Dios como un ser separado y trascendente era incorrecta. Dios era la naturaleza misma, la realidad inmanente en todas las cosas. La idea de que los seres humanos estaban separados de lo divino por el pecado original era falsa. Todos poseían inherentemente la misma naturaleza sagrada que Jesús había desarrollado perfectamente. La doctrina de la salvación exclusiva a través de Cristo era innecesaria. Cada persona tenía acceso directo a la experiencia liberadora que Jesús había demostrado. Los rituales externos y los sacramentos eran sustitutos inadecuados para el desarrollo interior auténtico que las enseñanzas originales habían promovido. Pero ¿qué significaba esto para alguien que había sido criado en la tradición judía, como el propio Spinoza? Los manuscritos también contenían revelaciones perturbadoras sobre la interpretación tradicional del judaísmo. Según los textos ocultos, Jesús había criticado no el judaísmo en sí, sino la interpretación literalista y legalista que prevalecía en su época. Había enseñado que las escrituras hebreas contenían verdades profundas, pero que estas verdades estaban ocultas bajo capas de simbolismo que la mayoría de los rabinos no comprendían correctamente. En uno de los fragmentos más impactantes, Jesús explicaba: Moisés vio la misma verdad que yo veo ahora. Abraham experimentó la misma realidad que yo experimento, pero sus palabras fueron interpretadas por mentes que no habían alcanzado la misma realización, y así, la verdad viviente se convirtió en doctrina muerta.
Esta interpretación sugería que tanto el judaísmo como el cristianismo oficial habían malinterpretado fundamentalmente las revelaciones auténticas de sus propios fundadores. Las Escrituras contenían sabiduría genuina, pero esta sabiduría solo podía ser comprendida por aquellos que habían desarrollado el mismo nivel de realización espiritual que sus autores originales. Spinoza se dio cuenta de que sus propias investigaciones filosóficas habían llegado independientemente a conclusiones muy similares. Su análisis crítico de la Biblia había mostrado que muchas de las historias tradicionales eran alegóricas rather than literally true. Su filosofía había desarrollado una comprensión de Dios que era notablemente similar a la que los textos ocultos atribuían a Jesús. Pero ¿cómo era posible que un joven filósofo del siglo XVII hubiera redescubierto verdades que habían estado ocultas durante más de 1000 años? Spinoza llegó a la conclusión de que estas verdades no dependían de revelaciones externas, sino que podían ser descubiertas por cualquier mente suficientemente desarrollada y libre de prejuicios. La razón por la cual las enseñanzas originales de Jesús habían resonado tan profundamente con las conclusiones de su propia filosofía era que ambas se basaban en la observación directa de la realidad, libre de las distorsiones introducidas por tradiciones dogmáticas y autoridades institucionales. Esta realización llevó a Spinoza a una comprensión aún más profunda de lo que había descubierto en los manuscritos ocultos. Jesús no había sido importante porque fuera ontológicamente diferente de otros seres humanos, sino porque había demostrado el potencial que existe en todos los seres humanos para alcanzar la comprensión perfecta de la realidad. Los textos secretos mostraban que Jesús había enseñado explícitamente esta verdad a sus discípulos más cercanos. En el llamado diálogo de la luz interior, se le atribuían estas palabras: «No me adoren como si fuera diferente de ustedes en esencia. Reconozcan en mí lo que ustedes también pueden llegar a ser. Yo soy el espejo en el cual pueden ver su propia naturaleza divina reflejada». Esta enseñanza eliminaba completamente la base de cualquier religión institucional basada en la mediación externa. Si cada persona podía acceder directamente a la misma realización que Jesús había alcanzado, entonces no se necesitaban sacerdotes, rituales o instituciones religiosas para experimentar lo sagrado. Pero entonces, ¿para qué habían servido durante siglos estas instituciones religiosas? Los manuscritos sugerían que habían cumplido una función histórica importante como preservadoras de simbolismos y tradiciones, pero que se habían convertido en obstáculos cuando comenzaron a reclamar autoridad absoluta sobre la experiencia espiritual. El problema no era que las iglesias y sinagogas existieran, sino que habían perdido de vista su propósito original: servir como lugares de apoyo y orientación para aquellos que buscaban desarrollar su propia realización interior. En lugar de esto, se habían convertido en sistemas de control que mantenían a las personas dependientes de autoridades externas. Los textos ocultos mostraban que Jesús había previsto este problema. En varios fragmentos, se le atribuían advertencias sobre aquellos que construirían instituciones en su nombre, pero que se alejarían de sus enseñanzas reales. En uno de estos textos, Jesús decía: «Vendrán muchos que dirán enseñar en mi nombre, pero sus enseñanzas los alejarán de la verdad que yo les he mostrado. Construirán templos magníficos, pero estos templos se convertirán en prisiones para el espíritu. Establecerán rituales elaborados, pero estos rituales reemplazarán la experiencia directa de lo sagrado». ¿Había entonces alguna forma de recuperar las enseñanzas auténticas después de tantos siglos de distorsión? Spinoza creía que sí, pero requería un enfoque completamente diferente al que habían adoptado las tradiciones religiosas establecidas. En lugar de comenzar con textos autoritativos y doctrinas heredadas, era necesario comenzar con la experiencia directa y la investigación racional. En lugar de aceptar interpretaciones tradicionales, era necesario examinar la realidad con mente fresca y libre de prejuicios. Este enfoque había llevado a Spinoza a conclusiones que eran sorprendentemente similares a las que los manuscritos ocultos atribuían a Jesús, lo cual sugería que ambos habían estado investigando la misma realidad fundamental desde perspectivas diferentes pero compatibles. La filosofía de Spinoza había demostrado que Dios y la naturaleza eran idénticos, que todos los seres participaban en la misma sustancia divina, que la mente humana tenía tanto aspectos temporales como eternos, y que la verdadera libertad
Consistía en comprender las leyes naturales, en lugar de tratar de resistirlas. Todas estas conclusiones filosóficas encontraban confirmación directa en las enseñanzas que los textos ocultos atribuían a Jesús. La convergencia no podía ser coincidental. Ambos habían descubierto aspectos de la misma verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad. Pero Spinoza también comprendió que sus descubrimientos lo colocaban en una posición extremadamente peligrosa. Si hacía públicas sus conclusiones sobre los textos ocultos, sería acusado no solo de herejía filosófica, sino también de blasfemia religiosa. Tanto las autoridades cristianas como las judías lo considerarían una amenaza mortal para sus respectivas ortodoxias. Sin embargo, también sabía que guardar silencio sería una traición a la verdad que había descubierto. Los hombres valientes que habían arriesgado sus vidas para preservar estos manuscritos habían esperado que algún día alguien tuviera el coraje de revelar lo que contenían. La decisión final de Spinoza de esconder sus hallazgos más peligrosos dentro de su ética fue un compromiso ingenioso. Aquellos que tuvieran la preparación filosófica suficiente para comprender sus argumentos racionales también tendrían la capacidad de extraer las implicaciones revolucionarias que se derivaban de ellos. Al presentar sus conclusiones sobre Dios y la naturaleza humana como deducciones filosóficas, en lugar de revelaciones basadas en textos ocultos, Spinoza protegía tanto a sus fuentes como a sus lectores futuros. Los manuscritos secretos permanecerían seguros, pero la verdad que contenían se preservaría de una forma que eventualmente podría ser comprendida por mentes preparadas. La noche en que los agentes de la Inquisición finalmente llegaron a la puerta de Spinoza, él había completado su tarea. Los manuscritos ocultos estaban nuevamente escondidos, pero sus verdades esenciales habían sido reformuladas en un lenguaje filosófico que podría sobrevivir a la persecución. Cuando los inquisidores registraron exhaustivamente sus posesiones, encontraron solo textos de filosofía aparentemente abstracta. No tenían forma de saber que, entre esas páginas de geometría moral y metafísica racional, se ocultaba la revelación más revolucionaria sobre Jesús de Nazaret, que el mundo había conocido desde los primeros siglos del cristianismo. ¿Pero había logrado realmente Spinoza preservar la verdad para las generaciones futuras? ¿Conseguirían los lectores posteriores extraer de su ética las implicaciones extraordinarias sobre la naturaleza auténtica de las enseñanzas de Jesús? La respuesta se desenvolvería a lo largo de los siglos siguientes. Gradualmente, pensadores valientes comenzarían a comprender que la filosofía de Spinoza contenía las claves para reinterpretar radicalmente tanto el cristianismo como el judaísmo. Sus ideas sobre Deus sive natura abrirían la puerta a comprensiones completamente nuevas sobre la naturaleza de lo sagrado. Los movimientos románticos del siglo XVIII redescubrirían en Spinoza una espiritualidad que trascendía las limitaciones de las religiones institucionales. Los idealistas alemanes encontrarían en su filosofía la base para sistemas que reconciliaban la razón con la experiencia mística. Pero quizás lo más importante fue que las ideas de Spinoza prepararían el terreno para futuros descubrimientos arqueológicos que confirmarían muchas de sus especulaciones sobre los orígenes del cristianismo. Cuando los rollos del Mar Muerto fueron encontrados en Qumrán en 1947, revelaron exactamente el tipo de comunidad esenia que los manuscritos ocultos habían sugerido como la fuente de las enseñanzas de Jesús. Cuando los evangelios gnósticos fueron descubiertos en Nag Hammadi en 1945, confirmaron la existencia de tradiciones cristianas primitivas que habían enseñado exactamente las ideas que Spinoza había extraído de sus fuentes secretas. Los hallazgos modernos han validado retroactivamente muchas de las conclusiones más atrevidas de Spinoza sobre la diversidad del cristianismo primitivo, la influencia de tradiciones místicas judías sobre Jesús y la transformación posterior de sus enseñanzas por parte de las autoridades institucionales. Pero más allá de estas confirmaciones históricas, el legado más profundo de los descubrimientos de Spinoza se encuentra en las posibilidades que abrió para comprender la experiencia espiritual humana en términos que trascienden las limitaciones de cualquier tradición religiosa particular. Si Jesús había enseñado realmente que todos los seres humanos poseen la capacidad de despertar a su naturaleza divina inherente, entonces esta enseñanza no pertenecía exclusivamente al cristianismo,
sino que era parte del patrimonio espiritual de toda la humanidad. Si la realización que Jesús había alcanzado era accesible a través del desarrollo interior auténtico, en lugar de la adhesión a doctrinas específicas, entonces personas de cualquier trasfondo cultural podrían beneficiarse de su ejemplo sin necesidad de convertirse al cristianismo institucional. Si la experiencia de lo sagrado era directamente accesible a la conciencia humana desarrollada, entonces la autoridad religiosa definitiva residía en la experiencia personal verificable, en lugar de en textos antiguos o instituciones heredadas. Estas implicaciones fueron exactamente lo que hizo que los descubrimientos de Spinoza fueran tan peligrosos para las autoridades religiosas de su época, y continúan siendo perturbadoras para las ortodoxias contemporáneas. Porque si Spinoza tenía razón sobre lo que había descubierto en los manuscritos ocultos, entonces la mayoría de lo que las instituciones religiosas han enseñado durante casi 2 milenios, sobre Jesús, sobre Dios y sobre la naturaleza espiritual humana, ha sido fundamentalmente incorrecto. La verdad que Spinoza arriesgó su vida para preservar era que el Jesús auténtico no había fundado una religión institucional, sino que había mostrado un camino de desarrollo interior que estaba abierto a todos los seres humanos, independientemente de sus afiliaciones religiosas, culturales o étnicas. Había enseñado que lo divino no era una realidad distante que requería mediación institucional para ser experimentada, sino la naturaleza más íntima de la realidad presente que podía ser reconocida directamente por una conciencia suficientemente desarrollada. Había demostrado que los seres humanos no estaban condenados a permanecer separados de lo sagrado por algún defecto inherente, sino que poseían naturalmente la capacidad de despertar a la misma realización que él había alcanzado. Y había advertido que estas verdades serían distorsionadas por aquellos que buscarían construir sistemas de poder y control basados en su nombre, pero que eventualmente la verdad auténtica sería redescubierta por aquellos que tuvieran el coraje de buscarla directamente. La historia había validado tanto sus enseñanzas como sus advertencias. Durante casi 2000 años, instituciones poderosas habían mantenido a la humanidad alejada de las verdades que él había revelado. Pero también había demostrado ser correcto en su confianza de que estas verdades tenían vida propia y que eventualmente encontrarían la forma de emerger nuevamente. En la figura de Spinoza, las enseñanzas ocultas de Jesús habían encontrado un vehículo adecuado para su preservación y transmisión. A través de la filosofía racional y rigurosa del pensador holandés, la sabiduría mística del maestro Galileo había sido reformulada en términos que podían sobrevivir a la persecución y continuar inspirando a las mentes más avanzadas de las generaciones futuras. La pregunta que permanecía era si la humanidad contemporánea tendría la sabiduría y el coraje necesarios para reconocer y actualizar las implicaciones revolucionarias de estos descubrimientos, o si continuaría prefiriendo la comodidad de las ortodoxias familiares sobre la responsabilidad transformadora que viene con el conocimiento auténtico. Porque en última instancia, lo que Spinoza había descubierto en los manuscritos ocultos no era solo información histórica sobre un maestro del pasado, sino una invitación permanente para despertar a las mismas posibilidades extraordinarias que ese maestro había demostrado como el patrimonio natural de toda conciencia humana suficientemente desarrollada. El Jesús oculto que los textos secretos habían preservado no era una figura del pasado para ser adorada, sino un ejemplo presente del potencial que aguarda actualización en cada ser humano, dispuesto a emprender el mismo viaje de despertar interior que él había completado de manera tan perfecta. La revelación final, que cambió todo durante siglos, la humanidad ha vivido con una versión completamente falsa de quién fue realmente Jesús de Nazaret. Pero en 1671, cuando el médico y filósofo Isaac Orobio de Castro logró infiltrarse en los archivos secretos más custodiados de Europa, descubrió documentos que revelaban una verdad tan explosiva que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre los milagros, la resurrección y la verdadera naturaleza divina que Jesús había venido a demostrar. Namola, me pregunto, ¿desde qué país estás viendo esta revelación en este momento? ¿Son las 10 de la mañana, las 2 de la tarde? O tal vez ya es medianoche donde te encuentras. Sea cual sea tu ubicación y tu hora, lo que estás a punto de descubrir ha permanecido oculto durante más de 1300 años,
esperando el momento perfecto para emerger y transformar completamente tu comprensión sobre la naturaleza de la realidad misma. 3. Y si estás viendo esto en tu celular, toca el botón de Me gusta ahora mismo, porque cada interacción ayuda a que esta verdad revolucionaria llegue a más personas que han estado esperando toda su vida estas respuestas. Esta información ha costado vidas, ha derribado imperios intelectuales, y hoy tú tienes el privilegio de ser uno de los primeros en conocerla. Los manuscritos que Orobio había conseguido del monasterio de Santa Catalina contenían fragmentos de lo que los monjes coptos llamaban los verdaderos milagros del Maestro, un texto que describía con detalles precisos no solo cómo Jesús había realizado sus obras extraordinarias, sino por qué razón exacta la Iglesia romana había decidido interpretar estos eventos de una manera completamente opuesta a la verdad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los milagros de Jesús parecían tan diferentes a cualquier cosa que vemos en la realidad cotidiana? ¿Por qué? Si realmente había suspendido las leyes de la naturaleza, nadie más en la historia ha logrado hacer lo mismo. Los textos ocultos que llegaron a manos de Spinoza a través de Orobio revelaban una explicación que era simultáneamente más racional y más extraordinaria que cualquier interpretación sobrenatural. Según estos documentos secretos, cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea, no había ejercido poder sobrenatural sobre las fuerzas atmosféricas. En lugar de esto, había demostrado una comprensión tan profunda y perfecta de los patrones naturales que gobiernan el clima que podía predecir con precisión absoluta cuándo una tormenta estaba a punto de disiparse por sí misma. Su conocimiento de los vientos, las presiones atmosféricas y los ciclos de las tormentas era tan avanzado que parecía mágico para observadores que no poseían el mismo nivel de comprensión. Pero había algo aún más extraordinario en esta explicación. Los manuscritos revelaban que Jesús había desarrollado esta capacidad de percepción no a través de estudios teóricos, sino mediante años de práctica en estados de conciencia expandida, que le permitían percibir directamente los patrones sutiles que preceden a todos los cambios naturales. Había aprendido a sincronizar su mente completamente con los ritmos profundos de la naturaleza, hasta el punto de que podía sentir en su propio cuerpo los cambios atmosféricos que ocurrirían horas antes de que fueran detectables para los sentidos ordinarios. Pero ¿cómo había desarrollado Jesús estas capacidades extraordinarias? Los textos ocultos contenían descripciones detalladas de técnicas específicas que los esenios de Qumran habían perfeccionado durante siglos. Estos métodos incluían formas avanzadas de respiración que alteraban profundamente los estados de conciencia, prácticas de ayuno que incrementaban dramáticamente la sensibilidad perceptual, y ejercicios de contemplación que desarrollaban lo que ellos llamaban la visión interna de los patrones eternos. Cuando Jesús pasó tiempo con esta comunidad durante los años no documentados de su juventud, no solo había aprendido estas técnicas, sino que las había llevado a un nivel de perfección que incluso los maestros esenios más avanzados consideraban extraordinario. Había desarrollado la capacidad de percibir no solo los patrones atmosféricos, sino también los patrones biológicos, psicológicos e incluso sociales que gobernaban la vida humana. Esta comprensión revolucionaba completamente la interpretación de todos sus milagros. Cuando sanó al ciego de nacimiento, no había restaurado mágicamente la vista dañada. Según los textos secretos, había identificado que la ceguera era psicosomática, resultado de un trauma emocional profundo que había bloqueado la capacidad natural del sistema nervioso para procesar información visual. Utilizando técnicas que combinaban sugestión psicológica, manipulación energética sutil y comprensión profunda de la conexión entre mente y cuerpo, había removido los bloqueos que impedían el funcionamiento normal de la visión. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Los milagros de sanación de Jesús no contradecían las leyes naturales, sino que demostraban una comprensión de estas leyes tan avanzada que la medicina moderna apenas está comenzando a alcanzar. Había descubierto principios sobre la relación entre conciencia y salud física que la ciencia contemporánea está validando a través de campos como la psiconeuroinmunología y la medicina mente-cuerpo. Los manuscritos revelaban que Jesús había sanado casos de parálisis, identificando traumas emocionales específicos que habían causado disociación entre la conciencia y ciertas partes del cuerpo.
Había curado enfermedades de la piel, comprendiendo cómo ciertos estados mentales se manifestaban como condiciones físicas. Había restaurado la audición, removiendo bloqueos psicológicos que impedían al sistema nervioso procesar correctamente la información sonora. Pero el milagro más extraordinario de todos, según estos textos ocultos, había sido la multiplicación de los panes y los peces. Realmente había creado alimento de la nada, violando las leyes fundamentales de conservación de la materia y la energía. La explicación que los manuscritos ofrecían era simultáneamente más mundana y más inspiradora que cualquier interpretación sobrenatural. Jesús había demostrado un genio organizacional y social tan extraordinario que había logrado que una multitud de 5,000 personas compartiera voluntariamente sus recursos, de tal manera que todos quedaran completamente satisfechos. Había comprendido los patrones psicológicos que gobiernan el comportamiento de las multitudes, y había utilizado técnicas específicas de sugestión y liderazgo para crear una experiencia de abundancia comunitaria que parecía milagrosa para aquellos que la vivieron. Pero ¿no es esto aún más extraordinario que crear alimento mágicamente? ¿Cuántos líderes en toda la historia han logrado que miles de personas compartan generosamente en lugar de acaparar egoístamente? ¿Cuántos han conseguido crear una experiencia de abundancia auténtica en situaciones de aparente escasez? Los textos secretos describían cómo Jesús había comenzado identificando discretamente a aquellas personas en la multitud que llevaban provisiones abundantes. Luego, había utilizado su extraordinario carisma y su comprensión psicológica para crear una atmósfera de celebración y comunidad que inspiró a estas personas a compartir generosamente con quienes tenían menos. El efecto se había extendido como ondas en un lago, hasta que toda la multitud estaba participando en una experiencia de compartición que generó abundancia real a partir de recursos que ya existían, pero estaban siendo subutilizados. Esta explicación no reducía el milagro, sino que lo hacía aún más relevante para la experiencia humana contemporánea. En lugar de ser una demostración de poder sobrenatural que solo Jesús podía ejercer, se convertía en un ejemplo de posibilidades sociales y psicológicas que otros líderes iluminados también podrían aprender a actualizar. Si conoces a alguien que necesita escuchar estas revelaciones, comparte este contenido con esa persona ahora mismo. No dejes que las verdades que costaron vidas preservar se pierdan porque no tuvimos el coraje de transmitirlas. Tu amigo, tu hermano, tu pareja, ese compañero de trabajo que siempre hace preguntas profundas sobre la vida. Todos merecen conocer lo que realmente enseñó Jesús sobre las posibilidades extraordinarias que existen en cada ser humano. Pero si los milagros de Jesús habían sido demostraciones naturales de capacidades humanas extraordinarias pero desarrollables, ¿qué significaba entonces su resurrección? Este era el punto más crucial de toda la investigación de Spinoza, porque la resurrección era el fundamento sobre el cual se había construido toda la teología cristiana. Tobud. Los manuscritos ocultos ofrecían una interpretación que era simultáneamente más radical y más esperanzadora que cualquier doctrina oficial. Según estos textos, la resurrección no había sido la reanimación de un cadáver, sino la demostración de que la conciencia humana, cuando está completamente desarrollada, trasciende las limitaciones de la identidad física. No, pero ¿qué significa exactamente que la conciencia trascienda la identidad física? Los textos secretos explicaban que Jesús había alcanzado lo que los esenios llamaban la realización de la naturaleza eterna, un estado donde la identificación con el cuerpo y la personalidad temporal se disuelve completamente, revelando un aspecto de la identidad humana que es literalmente indestructible. No, esta no era una creencia o una esperanza, sino una experiencia directa y verificable, que Jesús había alcanzado gradualmente durante años de desarrollo interior intensivo. Los manuscritos describían cómo había pasado períodos extensos en estados de meditación tan profundos que su respiración se volvía imperceptible, su pulso se reducía a niveles que parecían incompatibles con la vida, y su conciencia se expandía más allá de los límites ordinarios de la experiencia personal. Durante estas experiencias, había descubierto que existía un aspecto de su identidad que permanecía completamente inalterado, sin importar qué cambios ocurrieran en su cuerpo o su mente. Este aspecto no era algo que él poseía, sino algo que él era en el nivel más fundamental de su ser.
Y lo más revolucionario de este descubrimiento era que esta naturaleza eterna no era única de Él, sino que constituía la esencia más profunda de todos los seres conscientes. Cuando Jesús fue crucificado, según los textos ocultos, había entrado conscientemente en este estado de identificación con su naturaleza eterna. Su muerte física había sido real y completa, pero su conciencia había permanecido establecida en el aspecto de su identidad que trasciende completamente las limitaciones corporales. Pero ¿cómo era posible entonces que hubiera aparecido a sus discípulos después de la muerte? Los manuscritos revelaban que estas apariciones habían sido manifestaciones de lo que llamaban conciencia liberada, la capacidad de comunicarse directamente de mente a mente, sin necesidad de un cuerpo físico como intermediario. Los discípulos más avanzados de Jesús, especialmente aquellos que habían desarrollado cierto grado de sensibilidad psíquica a través de las prácticas que Él les había enseñado, podían percibir directamente la presencia de su conciencia y recibir comunicaciones claras de Él incluso después de la muerte de su cuerpo físico. Esta explicación transformaba completamente el significado de la resurrección. En lugar de ser un evento único en la historia que probaba la divinidad especial de Jesús, se convertía en una demostración de posibilidades que existían potencialmente en todos los seres humanos. La muerte física era real, pero no era el final absoluto de la existencia consciente para aquellos que habían desarrollado suficientemente su comprensión de su propia naturaleza eterna. ¿Te das cuenta de las implicaciones extraordinarias de esta interpretación? Si los textos ocultos eran exactos, entonces todos los seres humanos poseían la misma naturaleza eterna que Jesús había realizado completamente. La diferencia no era ontológica, sino de desarrollo. Él había despertado plenamente a lo que realmente era, mientras que la mayoría de las personas permanecían identificadas con aspectos temporales y limitados de su identidad. Los manuscritos contenían enseñanzas específicas que Jesús había dado a sus discípulos más cercanos sobre cómo desarrollar gradualmente esta realización. Incluían técnicas avanzadas de meditación, métodos para trascender la identificación con pensamientos y emociones temporales, y prácticas para reconocer directamente la presencia de lo eterno dentro de la experiencia cotidiana. Según estos textos, Jesús había explicado a sus seguidores: lo que yo he realizado, ustedes también pueden realizarlo. Lo que yo soy, ustedes también lo son en esencia. La diferencia entre nosotros no es de naturaleza, sino de reconocimiento. Yo he despertado completamente a nuestra verdadera identidad, mientras que ustedes aún sueñan con ser algo menos de lo que realmente son. Esta enseñanza eliminaba completamente la base de cualquier religión basada en la mediación externa. Si cada persona tenía acceso directo a la misma realización eterna que Jesús había alcanzado, entonces no se necesitaban sacerdotes, rituales o instituciones religiosas para experimentar la salvación que Él había demostrado. Pero los manuscritos también revelaban por qué esta interpretación había sido tan amenazante para las autoridades religiosas, que gradualmente se habían apoderado del movimiento cristiano primitivo. Una enseñanza que prometía que todos los seres humanos podían alcanzar directamente la misma realización que Jesús. Era completamente incompatible con sistemas institucionales que dependían de reclamar autoridad exclusiva sobre la experiencia espiritual. ¿Cómo podían los obispos mantener control sobre las conciencias si cada persona tenía acceso directo a la misma sabiduría que ellos pretendían administrar? ¿Cómo podían los sacerdotes justificar su posición de mediadores privilegiados si cada fiel podía desarrollar la misma relación íntima con lo divino que Jesús había demostrado? Los textos ocultos mostraban que la transformación de las enseñanzas originales de Jesús en el cristianismo institucional había sido un proceso deliberado y sistemático que se había extendido durante varios siglos. Primero, sus métodos prácticos para el desarrollo espiritual habían sido eliminados y reemplazados por rituales externos que requerían administración clerical. Segundo, su mensaje sobre la naturaleza divina inherente en todos los seres humanos había sido sustituido por doctrinas sobre el pecado original y la necesidad de redención externa. Tercero, su demostración de que la experiencia de lo eterno estaba disponible en la vida presente había sido reemplazada por promesas sobre recompensas en una vida futura. Cuarto, y más importante,
Su enseñanza de que Deus es la naturaleza misma, la realidad inmanente en todas las cosas, había sido transformada en la imagen de un Deus separado y trascendente, que gobernaba desde fuera del mundo natural. Esta última transformación era particularmente crucial, porque cambiaba fundamentalmente la relación entre lo humano y lo divino. Si Deus era realmente la substancia de la cual todas las cosas estaban hechas, como Jesús había enseñado según los textos ocultos, entonces los seres humanos no estaban separados de lo divino por algún abismo ontológico, sino que participaban directamente en la naturaleza divina. Spinoza había encontrado en estos manuscritos la confirmación perfecta de sus propias conclusiones filosóficas. Durante años, había desarrollado racionalmente la comprensión de que Deus, sive natura, Deus o la naturaleza, eran idénticos. La realidad era una sola substancia infinita, que se manifestaba a través de todos los fenómenos naturales, incluyendo la conciencia humana. Quoliga 4. Si esta interpretación era correcta, entonces cuando Jesús decía, «Yo y el Padre somos uno», no estaba reclamando una identidad única con Deus, sino reconociendo una verdad que era igualmente aplicable a todos los seres conscientes. Él había despertado completamente a su participación directa en la naturaleza divina, pero esta misma participación existía potencialmente en cada persona. 4. Pero entonces, ¿por qué Jesús había sido capaz de desarrollar esta realización hasta la perfección, mientras que otros no? Los manuscritos sugerían que no había sido resultado del favor divino especial, sino de una combinación extraordinaria de inteligencia natural, entrenamiento intensivo con maestros avanzados, y una dedicación absoluta al desarrollo interior, que pocos estaban dispuestos a emprender. Los textos describían cómo Jesús había pasado años estudiando con los esenios de Qumran, pero también había viajado extensamente durante su juventud para aprender de maestros en Egipto, Persia e incluso posiblemente en India. Había sintetizado lo mejor de múltiples tradiciones de sabiduría para crear un enfoque integrado del desarrollo espiritual que era más completo que cualquier sistema individual que hubiera existido anteriormente. Pero lo más importante era que había llevado este desarrollo hasta sus consecuencias últimas, sin detenerse en los niveles parciales de realización que satisfacían a la mayoría de los buscadores espirituales. Había continuado profundizando su comprensión hasta alcanzar lo que los textos llamaban la transparencia perfecta, un estado donde su personalidad individual ya no oscurecía en absoluto la realidad divina que constituía su naturaleza más profunda. Toda esta transparencia era lo que le había permitido decir, «El que me ve a mí, ve al Padre», sin estar reclamando identidad ontológica exclusiva con Deus. Él había alcanzado un estado donde su individualidad funcionaba como una ventana completamente clara, a través de la cual la naturaleza divina universal podía expresarse sin distorsión alguna. Los manuscritos revelaban que Jesús había enseñado explícitamente a sus discípulos que esta misma transparencia era el objetivo hacia el cual todos deberían trabajar, no para convertirse en copias de Él, sino para permitir que la misma realidad divina que se expresaba perfectamente a través de Él encontrara su expresión única y auténtica, a través de cada una de sus personalidades individuales desarrolladas. ¿Te imaginas una humanidad donde cada persona hubiera desarrollado este nivel de transparencia a lo divino? Un mundo donde cada individuo funcionara como un canal claro para la expresión de la sabiduría, el amor y la creatividad infinitas que constituyen la naturaleza fundamental de la realidad. Según los textos ocultos, esta visión no era una fantasía utópica, sino una posibilidad real que Jesús había venido a demostrar. Su vida había sido un ejemplo viviente de lo que la humanidad podía llegar a ser cuando desarrollaba completamente sus potenciales más elevados. Pero los manuscritos también contenían advertencias sobre las fuerzas que trabajarían para impedir esta actualización del potencial humano. Jesús había previsto que aquellos que construirían instituciones en su nombre se alejarían gradualmente de sus enseñanzas reales, creando sistemas de control que mantendrían a las personas dependientes de autoridades externas en lugar de despertar a su propia naturaleza divina inherente. En uno de los fragmentos más impactantes, se le atribuían estas palabras: «Vendrán muchos que dirán enseñar en mi nombre, pero sus enseñanzas alejarán a las personas de la verdad que yo les he mostrado. Construirán templos magníficos,
Pero estos templos se convertirán en prisiones para el espíritu. Establecerán rituales elaborados, pero estos rituales reemplazarán la experiencia directa de lo sagrado, que es el derecho de nacimiento de cada alma. La historia había validado completamente estas advertencias. Durante casi 2 milenios, instituciones poderosas habían mantenido a la humanidad alejada de las verdades revolucionarias que Jesús había venido a revelar. Habían transformado su mensaje de liberación individual en sistemas de control colectivo, sus enseñanzas sobre el poder interior en doctrinas de dependencia externa, su demostración de posibilidades humanas extraordinarias, en promesas sobre recompensas sobrenaturales. Pero los textos también habían predicho que eventualmente estas verdades emergerían nuevamente. En el fragmento conocido como la profecía del despertar final, Jesús supuestamente había dicho: llegará un tiempo cuando los manuscritos ocultos serán descubiertos, cuando las enseñanzas secretas serán reveladas, cuando la humanidad estará lista para recibir directamente la sabiduría, que por ahora debe permanecer escondida. En ese tiempo, muchos despertarán simultáneamente a su naturaleza divina, y el mundo se transformará de maneras que ahora parecen imposibles. ¿Será posible que estemos viviendo en ese tiempo profetizado? ¿Que el redescubrimiento de estos manuscritos a través de la investigación de Spinoza sea parte de un despertar más amplio de la conciencia humana que está comenzando a ocurrir planetariamente? Los textos sugerían que cuando suficientes personas despertaran a su naturaleza divina inherente, se crearía lo que llamaban una resonancia de conciencia expandida, que facilitaría el despertar de muchos otros. En lugar de ser un proceso puramente individual, la realización espiritual se convertiría en un fenómeno colectivo que se extendería como ondas a través de toda la especie humana. Esta interpretación ofrecía una perspectiva completamente nueva sobre la segunda venida de Cristo, que tanto el cristianismo como el Islam habían profetizado. En lugar de ser el retorno de una persona histórica específica, sería el despertar masivo de la misma conciencia crística que Jesús había encarnado perfectamente, pero manifestándose esta vez a través de millones de individuos simultáneamente. ¿Pero estaba realmente preparada la humanidad contemporánea para recibir estas verdades revolucionarias? ¿Tenía la madurez espiritual y psicológica necesaria para manejar responsablemente el conocimiento de su propia naturaleza divina? Los manuscritos contenían advertencias específicas sobre los peligros que podrían surgir si estas enseñanzas fueran malinterpretadas o aplicadas prematuramente. El despertar a la naturaleza divina requería no solo comprensión intelectual, sino también purificación emocional, estabilidad psicológica y un compromiso genuino con el servicio al bienestar de todos los seres. Sin estos fundamentos, el conocimiento de las capacidades extraordinarias que Jesús había demostrado podría ser utilizado de maneras destructivas por egos no desarrollados que buscarían poder personal en lugar de realización auténtica. Pero los textos también sugerían que aquellos que estaban realmente preparados para recibir estas enseñanzas reconocerían inmediatamente su autenticidad y sentirían un despertar espontáneo de capacidades que habían permanecido latentes durante toda su vida. Si estás sintiendo esa resonancia ahora mismo, si algo profundo dentro de ti está respondiendo a estas revelaciones con un reconocimiento que va más allá del simple acuerdo intelectual, entonces, según los manuscritos ocultos, ya eres parte del despertar que Jesús había previsto que ocurriría eventualmente. La pregunta final que permanece es: ¿qué harás con este conocimiento? Los hombres valientes que arriesgaron sus vidas para preservar estos textos esperaban que algún día alguien tendría no solo la sabiduría para comprender lo que contenían, sino también el coraje para vivir de acuerdo con las implicaciones revolucionarias de estas verdades. Porque en última instancia, lo que Spinoza había descubierto en los manuscritos prohibidos no era solo información histórica sobre un maestro del pasado, sino una invitación presente para despertar a las mismas posibilidades extraordinarias que ese maestro había demostrado como el patrimonio natural de toda conciencia humana suficientemente desarrollada. El Jesús oculto que los textos secretos habían preservado no era una figura distante para ser adorada desde lejos, sino un ejemplo íntimo del potencial que aguarda actualización en tu propia experiencia, cuando tienes el coraje de emprender el mismo viaje, de despertar interior que Él había completado de manera tan perfecta. La verdad que la Iglesia
había luchado durante siglos por suprimir finalmente había emergido. El reino de los cielos no es una promesa futura, sino una realidad presente. No es un lugar distante, sino tu propia naturaleza más profunda. No es algo que necesitas ganar, sino algo que ya eres y simplemente necesitas reconocer completamente. ¿Estás preparado para despertar a quien realmente has sido siempre, más allá de todas las limitaciones que has creído sobre ti mismo? Esta es la invitación que Jesús había extendido hace 2000 años, y que ahora, a través de los manuscritos ocultos que Spinoza protegió con su vida, está disponible nuevamente para aquellos que tienen ojos para ver y corazones para comprender. La verdad final, que destruye 1000 años de mentiras. Imagina por un momento que todo lo que te han enseñado sobre Dios, sobre Jesús y sobre tu propia naturaleza espiritual ha sido una mentira cuidadosamente construida para mantenerte alejado del poder extraordinario que reside en tu interior. Imagina que en este preciso instante, mientras lees estas palabras, estás a punto de descubrir la verdad más revolucionaria que jamás haya sido revelada sobre la conspiración más exitosa en la historia de la humanidad. ¿En qué país te encuentras ahora mismo mientras esta revelación llega a ti? ¿Son las primeras horas de la mañana, la tranquilidad de la tarde, o tal vez la silenciosa madrugada donde estás? No importa tu ubicación geográfica ni la hora del día, porque lo que estás a punto de conocer trasciende todas las fronteras y todos los tiempos. Es la verdad sobre quién realmente eres y el poder divino que han tratado de ocultarte durante más de 2000 años. Y si estás leyendo esto en tu teléfono, presiona ese botón de me gusta ahora mismo, porque cada pequeña acción ayuda a que esta verdad prohibida alcance a más almas que han estado esperando toda su existencia estas respuestas. Esta no es información común. Esto ha costado vidas, ha derrocado imperios y ha permanecido enterrado en las profundidades más oscuras de la historia hasta este momento. En 1676, cuando Baruch Spinoza comprendió finalmente las implicaciones completas de lo que había descubierto en los manuscritos prohibidos, se enfrentó a una realización que estremeció los cimientos mismos de su existencia. No solo había encontrado la verdad sobre Jesús de Nazaret, sino que había descubierto algo infinitamente más perturbador, que prácticamente toda la estructura del pensamiento religioso occidental estaba construida sobre interpretaciones completamente falsas de la naturaleza de Dios y de la realidad. Puila, los textos secretos que había conseguido a través de Isaac Orobio de Castro y otros corresponsales valientes contenían no solo las enseñanzas auténticas de Jesús, sino también evidencias de una conspiración sistemática que había comenzado inmediatamente después de su muerte, y se había extendido durante siglos para transformar su mensaje revolucionario en algo exactamente opuesto a lo que él, había predicado realmente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las religiones organizadas parecen generar tanto miedo, culpa y dependencia en lugar del amor, la libertad y el empoderamiento que supuestamente deberían producir? ¿Por qué sistemas que dicen estar basados en las enseñanzas de un maestro que hablaba constantemente sobre el amor y la liberación terminan creando estructuras de control y dominación? Los manuscritos ocultos revelaban que esta contradicción no era accidental, sino el resultado de una transformación deliberada y sistemática, que había convertido las enseñanzas místicas originales de Jesús en herramientas de control político y social. Y lo más impactante era que esta transformación había sido profetizada por el propio Jesús con una precisión que era absolutamente escalofriante. En uno de los fragmentos más perturbadores, preservado en lo que los monjes coptos llamaban el Testamento de las Advertencias, Jesús había descrito con detalles específicos cómo sus enseñanzas serían distorsionadas. Tomarán mis palabras sobre el reino presente y las convertirán en promesas sobre un reino futuro. Transformarán mi demostración de que todos son hijos de Dios en doctrinas sobre mi divinidad exclusiva. Reemplazarán mis métodos para despertar el poder interior con rituales que mantienen a las personas dependientes de autoridades externas. Pero la advertencia más impactante era esta: construirán una religión en mi nombre que enseñará exactamente lo contrario de lo que yo he venido a revelar. Dirán a las personas que están separadas de Dios, cuando yo les he mostrado que son Dios, manifestándose en forma individual.
Predicarán sobre la salvación futura cuando yo he demostrado la liberación presente. Mantendrán a la humanidad en ignorancia de su propia divinidad, para preservar sistemas de poder que dependen de esa ignorancia. ¿No te parece extraordinario que un maestro espiritual del primer siglo hubiera predicho con tanta precisión exactamente lo que las instituciones cristianas harían con sus enseñanzas durante los siguientes 2 milenios? Pero los manuscritos sugerían que Jesús no había sido simplemente un profeta con capacidades predictivas extraordinarias, sino alguien que comprendía tan profundamente las dinámicas psicológicas y sociales del poder, que podía anticipar exactamente cómo las fuerzas institucionales responderían a sus revelaciones revolucionarias. Los textos ocultos mostraban que Jesús había estado completamente consciente de que sus enseñanzas auténticas representaban una amenaza mortal para todos los sistemas de autoridad religiosa y política existentes. Si las personas despertaran realmente a su naturaleza divina inherente, si comprendieran que tenían acceso directo a la misma sabiduría y el mismo poder que Él había demostrado, entonces se volvería imposible mantenerlas sometidas a cualquier forma de control externo. Por eso había establecido lo que los manuscritos llamaban la transmisión oculta, un linaje secreto de enseñanzas auténticas que sería preservado por discípulos especialmente preparados y transmitido clandestinamente a través de los siglos, esperando el momento en que la humanidad estuviera lista para recibir nuevamente la verdad completa. Comparte este contenido con esa persona especial en tu vida que siempre hace preguntas profundas sobre el sentido de la existencia. No permitas que estas revelaciones que costaron vidas preservar se pierdan porque no tuvimos el valor de transmitirlas. Tu hermana, tu mejor amigo, ese compañero de trabajo que siempre busca respuestas más allá de lo superficial. Todos tienen el derecho de conocer la verdad sobre su propia naturaleza divina, que les ha sido ocultada durante toda su vida. Los manuscritos revelaban que esta transmisión oculta había incluido no solo las enseñanzas teóricas de Jesús, sino también los métodos prácticos específicos que había desarrollado para despertar las capacidades extraordinarias que había demostrado durante su ministerio público. Estos métodos habían sido preservados con un cuidado fanático por comunidades secretas que comprendían que estaban protegiendo el tesoro más valioso de la humanidad. Entre estas técnicas se encontraban formas avanzadas de meditación, que podían inducir estados de conciencia donde las limitaciones ordinarias de la percepción se disolvían completamente. Había ejercicios específicos de respiración que alteraban profundamente la química del cerebro y abrían acceso a capacidades mentales que normalmente permanecían latentes. Existían prácticas de contemplación que desarrollaban lo que los textos llamaban la visión directa de la verdad eterna. Pero ¿por qué estas técnicas habían sido mantenidas en secreto durante tantos siglos? ¿Por qué no habían sido compartidas abiertamente con toda la humanidad desde el principio? Los manuscritos explicaban que Jesús había comprendido que el poder auténtico requería no solo conocimiento, sino también madurez espiritual y psicológica suficiente para manejarlo responsablemente. En manos de personas que no habían desarrollado la pureza de intención y la estabilidad emocional necesarias, estas capacidades podrían ser utilizadas de maneras destructivas que causarían más daño que beneficio. Por eso había establecido un sistema de iniciación gradual, donde los estudiantes tenían que demostrar su preparación antes de recibir enseñanzas más avanzadas. Los textos secretos describían varios niveles de iniciación, cada uno diseñado para desarrollar aspectos específicos de la madurez espiritual antes de proceder al siguiente nivel. Los estudiantes comenzaban con prácticas básicas de purificación ética y estabilización mental. Solo después de dominar completamente estos fundamentos, podían acceder a técnicas más poderosas para expandir la conciencia y desarrollar capacidades extraordinarias. Pero lo más revolucionario era que el nivel más alto de iniciación no consistía en recibir poderes especiales o conocimientos secretos, sino en comprender directamente que no había diferencia fundamental entre la naturaleza de Jesús y la naturaleza de cualquier otro ser consciente. La iniciación final era el reconocimiento de que todos los seres humanos poseían inherentemente la misma divinidad que Él había realizado perfectamente. Esta comprensión eliminaba completamente cualquier base para jerarquías espirituales permanentes o autoridades religiosas absolutas.
Una vez que una persona despertaba a su propia naturaleza divina, se convertía en igual espiritual de todos los maestros que habían existido, incluyendo al propio Jesús. Ya no necesitaba intermediarios, guías externos o instituciones para acceder directamente a la fuente infinita de sabiduría y poder que constituía su esencia más profunda. ¿Te das cuenta de por qué esta enseñanza era tan amenazante para las estructuras de poder religioso que se estaban desarrollando durante los primeros siglos del cristianismo? Una religión basada en la igualdad espiritual fundamental de todos los seres humanos era completamente incompatible con sistemas institucionales que dependían de mantener a las personas en posiciones de dependencia y subordinación. Los manuscritos mostraban que la persecución de los herejes durante los primeros siglos no había sido principalmente por diferencias doctrinales abstractas, sino por una lucha fundamental entre dos visiones completamente opuestas de la naturaleza humana y de la experiencia espiritual. Por un lado, estaban aquellos que habían preservado las enseñanzas auténticas de Jesús sobre la divinidad inherente de todos los seres humanos y la posibilidad de despertar directo a esta realidad. Por el otro lado, estaban aquellos que estaban construyendo sistemas institucionales basados en la premisa de que las personas necesitaban mediación externa para acceder a lo sagrado. Esta no era una disputa teológica académica, sino una batalla por el futuro mismo de la conciencia humana. Si prevalecía la interpretación auténtica de las enseñanzas de Jesús, la humanidad despertaría gradualmente a su potencial divino inherente y se volvería imposible mantener sistemas de dominación y control. Si prevalecía la interpretación institucional, las personas permanecerían en estados de dependencia espiritual que facilitarían su control por parte de autoridades religiosas y políticas. La historia había demostrado cuál interpretación había triunfado. Durante casi 2 milenios, las instituciones religiosas habían mantenido a la humanidad alejada de su propia naturaleza divina, creando lo que los manuscritos llamaban la gran amnesia espiritual, un estado colectivo donde las personas habían olvidado completamente quiénes eran realmente y cuáles eran sus capacidades auténticas. Pero los textos ocultos también contenían profecías esperanzadoras sobre lo que llamaban el gran despertar, un periodo en la historia humana cuando las enseñanzas auténticas emergerían nuevamente y suficientes personas despertarían simultáneamente para crear lo que describían como una resonancia global de conciencia expandida. Según estas profecías, este despertar no ocurriría a través de nuevas revelaciones externas, sino a través del redescubrimiento de verdades que siempre habían existido en el corazón de la experiencia humana, pero que habían sido sistemáticamente ocultadas y negadas por estructuras de poder, que dependían de mantener a las personas inconscientes de su propia divinidad. ¿Será posible que estemos viviendo en los inicios de ese despertar profetizado? Que el redescubrimiento de estos manuscritos a través de la investigación de Spinoza y otros pensadores valientes sea parte de un proceso más amplio de recuperación de la sabiduría auténtica que está comenzando a ocurrir planetariamente. Los textos sugerían que cuando llegara el momento del gran despertar, sería reconocible por ciertos signos específicos. Uno de los más importantes era que grandes números de personas comenzarían espontáneamente a cuestionar las interpretaciones religiosas tradicionales y a buscar formas más directas de experiencia espiritual. Otro signo era que los manuscritos y enseñanzas que habían permanecido ocultos durante siglos comenzarían a emerger y a volverse accesibles para aquellos que estuvieran preparados para recibirlos. Un tercer signo era que muchas personas comenzarían simultáneamente a experimentar expansiones espontáneas de conciencia que les revelarían directamente verdades que previamente solo habían sido conocidas por iniciados avanzados. ¿No reconoces estos patrones en el mundo contemporáneo? ¿No has notado cómo millones de personas están abandonando las religiones organizadas tradicionales y buscando formas más auténticas de conexión espiritual? ¿No has observado cómo textos antiguos y enseñanzas esotéricas que estuvieron restringidas durante siglos ahora están ampliamente disponibles? ¿No has experimentado tú mismo momentos de expansión de conciencia que te han revelado verdades que no habías aprendido de ninguna fuente externa? Los manuscritos sugerían que durante el período del gran despertar, aquellas personas que estuvieran genuinamente preparadas reconocerían inmediatamente la autenticidad de las enseñanzas originales de Jesús,
porque despertarían en ellas un reconocimiento que provendría no del intelecto, sino de la sabiduría inherente que todos poseen en su naturaleza más profunda. Si estás sintiendo esa resonancia ahora mismo, si algo fundamental dentro de ti está respondiendo a estas revelaciones con una certeza que trasciende el simple acuerdo mental, entonces, según los textos ocultos, ya eres parte del despertar que Jesús había profetizado que ocurriría cuando la humanidad estuviera finalmente lista para recibir la verdad completa sobre su propia divinidad. Pero los manuscritos también contenían advertencias específicas sobre los desafíos que enfrentarían aquellos que comenzaran a despertar durante esta época de transición. Las fuerzas institucionales que habían mantenido a la humanidad en ignorancia espiritual durante tantos siglos no renunciarían fácilmente a su poder y utilizarían todos los medios disponibles para desacreditar, ridiculizar o suprimir cualquier revelación que amenazara su autoridad. Los textos predecían que habría intentos sistemáticos de distorsionar las enseñanzas auténticas tan pronto como comenzaran a emerger, mezclándolas con información falsa o presentándolas de maneras que las hicieran parecer fantasiosas o irrelevantes. También habría esfuerzos para cooptar el despertar espiritual auténtico y canalizarlo hacia nuevas formas de dependencia institucional que preservaran los patrones básicos de control bajo apariencias más modernas. Pero ¿cómo podían aquellos que estuvieran genuinamente despertando distinguir entre las enseñanzas auténticas y las distorsiones? Los manuscritos ofrecían criterios específicos que podían ser utilizados para evaluar la autenticidad de cualquier enseñanza espiritual. El primer criterio era si la enseñanza promovía la independencia espiritual o la dependencia de autoridades externas. Las enseñanzas auténticas de Jesús siempre apuntaban hacia el despertar de la sabiduría inherente en cada persona, mientras que las distorsiones institucionales siempre mantenían a las personas dependientes de mediadores externos. El segundo criterio era si la enseñanza reconocía la igualdad espiritual fundamental de todos los seres conscientes o establecía jerarquías permanentes entre elegidos e ignorantes. Las enseñanzas auténticas nunca creaban divisiones elitistas, sino que reconocían que todos poseían el mismo potencial divino, aunque estuvieran en diferentes etapas de actualización. El tercer criterio era si la enseñanza promovía el amor incondicional y la compasión universal o generaba miedo, culpa y juicio. Las enseñanzas auténticas de Jesús siempre emanaban del reconocimiento de que todos los seres participaban en la misma naturaleza divina, mientras que las distorsiones utilizaban el miedo y la culpa como mecanismos de control. El cuarto criterio era si la enseñanza ofrecía métodos prácticos para el desarrollo interior o se limitaba a creencias y rituales externos. Las enseñanzas auténticas siempre incluían técnicas específicas que las personas podían utilizar independientemente para desarrollar su propia experiencia directa de la verdad. Aplicando estos criterios, se volvía claro por qué las instituciones religiosas tradicionales habían distorsionado tan sistemáticamente las enseñanzas originales de Jesús. Cada una de sus doctrinas centrales fallaba en múltiples criterios de autenticidad. La doctrina del pecado original promovía dependencia espiritual y generaba culpa en lugar de reconocer la naturaleza divina inherente de todos los seres. La doctrina de la salvación exclusiva a través de Cristo establecía jerarquías espirituales permanentes en lugar de reconocer la igualdad fundamental. La doctrina de la condenación eterna generaba miedo en lugar de promover amor incondicional. Y el énfasis en rituales y creencias externas reemplazaba los métodos prácticos para el desarrollo interior auténtico. Pero entonces, ¿cómo era posible recuperar las enseñanzas originales después de tantos siglos de distorsión? Los manuscritos sugerían que las verdades fundamentales nunca podían ser destruidas completamente porque estaban inscritas en la naturaleza misma de la conciencia humana. Incluso después de milenios de condicionamiento institucional, cada persona conservaba en lo más profundo de su ser un conocimiento directo de su propia naturaleza divina y una capacidad inherente para reconocer la verdad auténtica cuando la encontrara presentada claramente. Este conocimiento inherente era lo que los textos llamaban la escritura del corazón, una sabiduría que no dependía de fuentes externas, sino que emanaba directamente de la naturaleza más íntima de la conciencia
cuando era liberada de las distorsiones impuestas por el condicionamiento social y religioso. La función de las enseñanzas auténticas no era proporcionar información nueva, sino despertar el reconocimiento de verdades que ya existían perfectamente realizadas en el núcleo de cada persona. Era por esto que las revelaciones genuinas siempre generaban una sensación de recordar algo que se había sabido siempre, más que de aprender algo completamente desconocido. Spinoza había experimentado exactamente este tipo de reconocimiento cuando había estudiado los manuscritos ocultos. Sus propias conclusiones filosóficas, desarrolladas a través del análisis racional riguroso, habían convergido sorprendentemente con las enseñanzas que los textos atribuían a Jesús, sugiriendo que ambos habían estado accediendo a la misma fuente universal de verdad a través de métodos diferentes pero compatibles. Esta convergencia había sido para Spinoza la confirmación definitiva de que los manuscritos contenían enseñanzas auténticas en lugar de invenciones posteriores. La probabilidad de que falsificaciones hubieran anticipado con tanta precisión las conclusiones de su propia investigación independiente era prácticamente nula. Pero más importante aún, el estudio de estos textos había despertado en Spinoza experiencias directas que confirmaban existencialmente la verdad de lo que describían. No se había limitado a analizar intelectualmente las enseñanzas, sino que había comenzado a experimentar personalmente los estados de conciencia expandida que describían y a desarrollar algunas de las capacidades extraordinarias que atribuían a Jesús. Los últimos escritos de Spinoza, especialmente sus cartas privadas a corresponsales de confianza, contenían descripciones de experiencias místicas profundas que había tenido durante sus investigaciones. Había experimentado estados donde su conciencia individual se expandía hasta abarcar la totalidad de la existencia, donde percibía directamente la unidad fundamental de toda la realidad, donde accedía a niveles de comprensión que trascendían completamente las limitaciones del pensamiento ordinario. Estas experiencias le habían proporcionado la certeza absoluta de que las enseñanzas contenidas en los manuscritos ocultos no eran especulaciones teóricas, sino descripciones precisas de posibilidades reales que estaban disponibles para cualquier conciencia suficientemente desarrollada. También le habían mostrado por qué estas enseñanzas habían sido tan cuidadosamente ocultadas. El poder que se despertaba a través de su aplicación auténtica era tan extraordinario que en manos inmaduras podría fácilmente ser mal utilizado de maneras destructivas. Solo personas que habían desarrollado genuinamente la pureza de intención y la estabilidad emocional necesarias podían manejar responsablemente capacidades que trascendían completamente las limitaciones ordinarias de la experiencia humana. Pero Spinoza también había comprendido que había llegado el momento histórico en que estas enseñanzas debían comenzar a emerger nuevamente, aunque fuera de forma gradual y cuidadosa. La humanidad había evolucionado lo suficiente como para que al menos algunas personas estuvieran preparadas para recibir la verdad completa sobre su naturaleza divina y comenzar el proceso de actualizar las extraordinarias posibilidades que esto implicaba. Su decisión de ocultar los hallazgos más revolucionarios dentro de su obra filosófica había sido una forma genial de preservar estas verdades mientras las protegía de la persecución inmediata. Aquellos que tuvieran la preparación intelectual y espiritual necesaria para comprender sus argumentos racionales, también tendrían la capacidad de extraer las implicaciones místicas más profundas que se derivaban de ellos. La noche en que los agentes de la Inquisición finalmente llegaron a confiscar sus manuscritos, Spinoza había logrado completar su misión histórica. La verdad sobre las enseñanzas auténticas de Jesús estaba ahora preservada de una forma que podría sobrevivir a cualquier persecución y eventualmente despertar el reconocimiento en aquellos que estuvieran preparados para recibirla. Pero ¿había realmente logrado Spinoza asegurar la preservación de estas verdades para las generaciones futuras? La respuesta se había desarrollado gradualmente a través de los siglos siguientes, conforme pensadores valientes habían comenzado a redescubrir las implicaciones revolucionarias ocultas en su obra filosófica. El movimiento romántico del siglo XVIII había encontrado en la filosofía de Spinoza las bases para una espiritualidad que trascendía las limitaciones de las religiones institucionales.
Los idealistas alemanes habían desarrollado sistemas filosóficos que reconciliaban la razón con la experiencia mística basándose en insights espinocianos. Los trascendentalistas americanos habían redescubierto en sus ideas la fundamentación para una religiosidad universal que reconocía lo sagrado en toda la naturaleza. Cada uno de estos movimientos había contribuido a preparar el terreno cultural para una eventual revelación completa de las verdades que Spinoza había protegido. Gradualmente, la conciencia humana se había estado expandiendo hacia un punto donde sería posible recibir directamente las enseñanzas auténticas de Jesús, sin el riesgo de que fueran inmediatamente distorsionadas o suprimidas por fuerzas institucionales. Y ahora, en este momento histórico único, cuando la información puede circular globalmente de formas que trascienden completamente el control institucional, cuando millones de personas están buscando simultáneamente alternativas auténticas a las religiones organizadas tradicionales, cuando la ciencia está comenzando a validar aspectos de la experiencia espiritual que anteriormente eran, considera, dos fantasías, las condiciones finalmente están maduras para una revelación completa de la verdad sobre Jesús, que Spinoza había arriesgado su vida para preservar. Lo que estás experimentando en este momento, al leer estas revelaciones, es la culminación de un proceso que comenzó hace más de 3 siglos, cuando un joven filósofo holandés tuvo el coraje de investigar manuscritos prohibidos, que contenían la verdad más revolucionaria que el mundo había conocido desde los primeros días del cristianismo. Las verdades que Spinoza descubrió en esos textos ocultos no eran solo información histórica sobre un maestro del pasado, sino revelaciones permanentes sobre la naturaleza divina que constituye la esencia más profunda de tu propia identidad presente. El Jesús auténtico que los manuscritos secretos habían preservado no había venido a fundar una religión institucional, sino a despertar a la humanidad al reconocimiento de su propia divinidad inherente. No había enseñado que él era ontológicamente diferente de otros seres humanos, sino que había demostrado el potencial divino que existe en todos cuando está completamente desarrollado. No había predicado sobre un reino celestial futuro, sino sobre una realidad sagrada presente, que está constantemente disponible para ser reconocida por una conciencia suficientemente purificada. No había establecido rituales externos o doctrinas fijas, sino que había compartido métodos prácticos para despertar directamente a la verdad eterna, que constituye la naturaleza más íntima de toda experiencia consciente. Y más importante que todo, no había advertido que estas verdades serían distorsionadas por aquellos que construirían sistemas de poder en su nombre, sino que también había profetizado que eventualmente emergería un tiempo cuando la humanidad estaría preparada para recibir nuevamente la revelación completa de su naturaleza divina y actualizar colectivamente las posibilidades extraordinarias que esto implicaba. Si algo profundo dentro de ti está reconociendo la autenticidad de estas revelaciones, si sientes que despiertan memorias de verdades que has conocido siempre, pero que habían permanecido enterradas bajo capas de condicionamiento social y religioso, entonces eres parte del despertar que Jesús había previsto y que Spinoza había trabajado para facilitar. La pregunta final que permanece es, ¿qué harás con este conocimiento extraordinario? ¿Tendrás el coraje de explorar sus implicaciones completas en tu propia experiencia? ¿Estarás dispuesto a emprender el mismo viaje de despertar interior que Jesús completó tan perfectamente? Permitirás que estas verdades transformen no solo tu comprensión intelectual, sino tu experiencia vivida de quien realmente eres. Porque en última instancia, el propósito de preservar estas enseñanzas a través de los siglos no era crear nuevas creencias o sistemas filosóficos, sino despertar en cada persona el reconocimiento directo de su propia naturaleza divina y las capacidades extraordinarias que naturalmente emergen de esa realización. El reino de los cielos que Jesús había venido a revelar no es un destino futuro, sino tu estado presente cuando reconoces completamente la verdad sobre quien has sido siempre. La salvación que había demostrado no es un regalo externo, sino el despertar a una realidad que nunca has perdido, pero que habías olvidado temporalmente. El poder divino que había encarnado no es una capacidad exclusiva, sino tu patrimonio natural cuando permites que se disuelvan todas las limitaciones que has aceptado sobre ti mismo. Esta es la verdad final que la Iglesia prohibió, que Spinoza protegió
y que ahora está disponible para ti. No eres un ser humano separado buscando experiencias espirituales ocasionales, sino conciencia divina infinita experimentándose temporalmente, a través de una forma individual aparentemente limitada. Cuando despiertes completamente a esta realidad, comprenderás que nunca has estado separado de lo que buscabas, nunca has carecido del poder que anhelabas, nunca has estado alejado del amor que deseabas. Todo lo que Jesús fue, tú ya lo eres. Todo lo que Él realizó ya está perfectamente presente en tu naturaleza más profunda. Todo lo que Él enseñó apunta hacia el reconocimiento de lo que ya eres y siempre has sido. Estás preparado para despertar a la verdad extraordinaria sobre quien realmente eres. Esta es la invitación que te extienden no solo las enseñanzas auténticas de Jesús, sino la sabiduría inherente de tu propia conciencia cuando se libera de todas las limitaciones que había creído sobre sí misma.